a través de la palabra de Dios, fácilmente nosotros podemos darnos cuenta lo que está pasando hoy en día. Hay mucha gente que se está lamentando de los acontecimientos, pero cuando nosotros escudriñamos la Escritura, vamos a darnos cuenta que es el cumplimiento de ella. Vamos a entrar en unos minutos de meditar en la palabra, no sin antes enviarle un cordial saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle que manténgase a la expectativa de lo que está aconteciendo. Le recomiendo que escudriñe la Escritura para que por medio de ella usted esté muy informado del acontecer. Hay personas que están pendientes de las noticias, las redes sociales, medios televisivos, la radio, para escuchar lo que está aconteciendo en diferentes países del mundo, pero usted puede informarse a través de la Biblia del acontecer. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por esta oportunidad que me das de llevar el consejo de tu palabra, de llevar esta reflexión a los oyentes para poder edificar sus vidas. Te doy gracias, buen Dios, porque cada día das la oportunidad de que podamos pregonar con denuedo tu palabra. Gracias por estos medios que están a nuestro alcance. Te pido, buen Dios, la sabiduría para poder darme a entender a los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra en 2 Samuel capítulo 21, verso 1. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. También dice, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Vemos en este relato que hubo hambre, dice, en el tiempo que David estuvo reinando, por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová. ¿Por qué está aconteciendo esto? Y la respuesta de Jehová fue por causa de Saúl. Por una persona que esté haciendo uso de la desobediencia o no aplicar la ley en el orden establecido, va a traer lamentables consecuencias a una nación, a un reinado. Hoy en día estamos viendo en nuestro país, por ejemplo, en mi país, Honduras, compartía hace algún tiempo que estuve en un hospital a los cuidados de mi hijo menor, y mientras estaba ahí en las alturas, en el piso número 6 del Hospital Escuela, en la capital hondureña, en Tegucigalpa, podía observar cómo estaba revuelta la sociedad en manifestaciones, y podía darme cuenta que todo por lo que está aconteciendo en mi país. Mucha violencia, mucho asesinato. Hay personas que están inconformes por la forma en que están gobernando el país. Y hay mucha confusión en la raza humana. Y compartía con mi hijo y le decía, hijo, qué lamentable es desconocer el camino de la verdad. Porque si toda esa gente que anda ahí manifestándose, le decía yo a mi hijo, estuvieran humillados, doblando sus rodillas, intercediendo, pidiendo para que Dios tenga misericordia y arrepintiéndose, convirtiéndose del mal camino en el que se está viviendo, yo creo que Dios traería tranquilidad a este país. Esa era la conversación que tenía yo con mi hijo mientras se andaban manifestando. Allí en 2 Crónicas 7:14 usted puede leer lo que allí dice. Si quiere tomar nota, lea 2 Crónicas 7:14 y allí está la respuesta. Y allí está la base de lo que yo compartía con mi hijo.
Entonces estaba viendo que hoy en día el hombre está viviendo un desorden lamentable a raíz de que no quiere someter la ley, no le quiere dar cumplimiento a la ley. Aún la ley terrenal puede traer paz a la tierra, en el sentido de que si se pone el cumplimiento de la ley en su orden establecido, la gente se va a ir educando. Obviamente no va a poder tener la paz que el Señor da, pero sí va a haber paz, va a haber más tranquilidad, en otras palabras. Aunque la paz que el Señor da dice que no es como la que el mundo da. Pero en este caso yo veo un gran desorden en la raza humana, porque está establecido ya que el hombre que anda viviendo sin Dios, sin fe y sin esperanza, está en tinieblas. Entonces, meditando a la luz de la palabra, yo puedo ver que hay mucha necesidad que el hombre obedezca, el hombre sea obediente y que aplique la ley. Ahora, si vamos a la palabra de Dios, dice la palabra que el rey Saúl, siendo ungido como rey, desobedeció la palabra de Dios. Veamos Primera Samuel capítulo 15, versículo 1 dice que Saúl desobedece a Dios y es desechado. Dice, Primera Samuel 15:1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Aquí Samuel está dándole un aviso a Saúl. Le dice, Jehová me envió a ungirte por rey, pero tienes que estar atento a las palabras de Jehová. Aquí se le dio una advertencia y vemos en el capítulo 15 de Primera Samuel, todo el capítulo, y lo puede leer usted detenidamente, cuando Dios le ordenó a Saúl a que le diera muerte al pueblo de Amalek. Pero no fue así. Saúl desobedeció porque perdonó la vida del rey de Amalek, y eso le trajo lamentables consecuencias, porque se le había dado orden que matara a todos los amalecitas, pero él vino y se desobedeció. Aún desde que fue ungido como rey, se le dio las instrucciones de que estuviese atento a la voz de Dios. ¿Para qué? Para que obedeciera. Entonces, el hombre que está gobernando hoy en día sin obedecer la palabra de Dios siempre va a salir mal. No va a poder gobernar. Entonces, vemos que está cayendo en decadencia el hombre a raíz de desobedecer, de no estar atento a oír la voz de Dios. Y dice la palabra, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Quizá en aquel tiempo, cuando David reinaba, el hambre era por falta de pan. Pero aquí dice la palabra que llegarán días donde habrá hambre en la tierra. ¿Hambre de qué? De oír la palabra de Dios. Sed, habrá sequía. Pero todo esto, amado oyente, por falta de desobedecer la palabra de Dios. Si nosotros atesoramos la palabra de Dios, vamos a estar preparados para no estar en hambruna. Vamos a tener abundancia de palabra
en nuestro granero, en nuestro corazón. Y en el momento de la hambruna vamos a tener de a dónde alimentarnos de toda esa palabra que hemos guardado. Por eso es recomendable que no seamos oidores olvidadizos. Muchos escudriñan la Escritura, como le decía, para contender, para implementar sus propias doctrinas a sus propios beneficios, pero no están escudriñando o atesorando la palabra para vivir en tiempo de escasez, como los que estamos a punto de llegar. Todavía hay países donde tenemos acceso a anunciar con denuedo la palabra, pero hay lugares donde ya no se está permitiendo, está prohibido hablar del Señor. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, la oportunidad para relacionarnos con Dios por medio de su palabra y vivir tiempos buenos, porque ahorita hay abundancia. Ahorita hay abundancia. Todos los medios están anunciando la palabra de Dios. Allá usted si no quiere atesorarla en su corazón. Hay instrucciones que son dadas al cristiano para que bajo esas instrucciones pueda vivir confiadamente. Si vemos en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, ahí hay unas instrucciones sobre la oración, donde el apóstol está exhortando ante todo que se hagan rogativas, dice. Oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Dice el capítulo 2, verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y piadosamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Sabe? Cuando veía esas manifestaciones, todo este pueblo en revuelta, si hubiese sido conocedor de la palabra de Dios, lo que debían de haber hecho era estar en la intimidad, llevando rogativas, oraciones, peticiones a la presencia de Dios por los que están en el poder, los que están en eminencia. Por eso no estoy de acuerdo con aquellos hermanos en Cristo, por lo menos los que dicen ser cristianos y andan metidos en la política. No estoy de acuerdo. Yo no apruebo eso, de que un cristiano le sea lícito andar en política. Ahora, aquí hay una instrucción para el creyente, y es llevar rogativas, oraciones y peticiones al trono de la gracia por los que están en eminencia, porque dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, eso sí podías hacer. Eso nos conviene como creyentes, orar por los que están en eminencia, pero no querer andar en política o andando prometiendo lo que usted no va a poder cumplir cuando esté en el poder. Hay mucho creyente que se ha desviado, ha comenzado bien en el evangelio, pero lo han visto que tiene potencial, tiene facilidad de palabras, y lo que hace es dejarse envolver de personas que les gusta la política, y lo empiezan a poner como líder, y al fin y al cabo usted sale embarrado, ensuciándose, porque no puede cumplir lo que promete. Entonces, le recomiendo en este caso que esté atento para oír la palabra de Dios, para obedecerla, cumplirla, para que usted viva bien. Como ciudadanos tenemos que ejercer el sufragio, pero como cristianos ya no nos conviene la política. Pues usted dirá, ¿por qué me estoy metiendo en este terreno? Pues no me pregunte, pregúntele al Señor. ¿Por qué el hermano Moisés está hablando de eso? Porque realmente soy un predicador que hablo conforme a lo que el Espíritu de Dios me dice que hable. No estoy aquí porque estoy exclusivamente apuntándole a usted. Estoy hablando a nivel mundial. Estoy hablando a nivel mundial.
Y de esta manera, aquellos que reconozcan que están en ese error, pueden retroceder de ese mal camino, pedirle perdón al Señor y reconocer que no es bueno para el creyente estar en política. Mejor nos conviene hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Si debemos de agradecer por los que están en eminencia, es por aquellos que están haciendo uso de la ley. Hay países donde la ley se cumple al pie de la letra, pero hay países que no se está haciendo uso de la ley y por eso hay tanta corrupción y hay tanta maldad. No que esté en contra de que un siervo de Dios no puede ocupar un buen lugar en el gobierno, en el gabinete. Claro que sí, bien puede, pero tendrá que vivir lamentables consecuencias si un cristiano se mete a la política y quiere hacer uso de la ley en el orden establecido. Va a salir con problemas también. Entonces no le recomiendo si es que quiere agradar a Dios. Ahora, si usted está dispuesto a aún dar la vida por la verdad, entonces sí, métase y verá lo que le va a pasar. Pero tiene que estar seguro de que si usted hace uso de la ley, estando en eminencia, en el orden establecido, a la luz de la palabra de Dios, usted va a tener graves problemas. Pero sí, Dios lo va a honrar. Pero en vez de que esté en esos problemas, mejor encárguese, como me está tocando a mí, orar por los que están en eminencia. Porque eso es lo que yo hago. Pedirle a Dios por los que están en eminencia. Porque muchos dicen, no, que tal candidato va a cambiar las cosas. Ningún hombre va a poder cambiar, porque el único que cambia la vida del hombre se llama Jesucristo. Por eso en esta hora yo le invito a que reflexione en este pasaje, donde vemos que a través de un hombre que desperdició, podemos decirlo así, el mandato de Dios, el favor de Dios, vino lamentables consecuencias a este pueblo de Israel. Lo dejó en decadencia, lo dejó en hambruna por la consecuencia. Y así hay hombres hoy en día que a través de la desobediencia, a través del desorden, están dejando en caos a los países de la tierra. Por eso meditemos en lo que estamos viviendo. Hambre en la tierra por 3 años consecutivos. Quizá en su país está usted viviendo y cree que porque le están dando ayuda, esa ayuda es temporal. La ayuda que Dios da es para siempre. Cuando usted viene reconociendo su condición, no poniendo la mirada en el hombre, en hombres que le están prometiendo el cielo y la tierra, le están prometiendo ayudarle. No estoy haciendo campaña política. Quiero que estemos muy claros en esto. Lo que estoy diciéndole es que cuando el hombre promete, el hombre le va a fallar. Pero lo que el Señor promete no tiene tacha. Eso es real, se cumple. Que si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Dios es un Dios de oportunidades. Si usted había puesto la mirada en que un hombre le iba a solucionar sus problemas, usted está muy equivocado. Aún estando en Cristo tenemos problemas, pero ¿sabe qué? Esos problemas no nos quitan la paz, porque el dador de la paz está con nosotros. Quiera el Señor, amado oyente, que no vayamos a ser encontrados como en este tiempo que dice la palabra. Hambre en la tierra, sed de agua. Hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia buscando a ver a dónde le predican mejor, porque solamente lo que tienen es comezón de oído. Quieren escuchar, pero no quieren obedecer. Porque yo le aseguro que si usted está en una iglesia donde se le está predicando la palabra de Dios y la palabra de Dios está alimentando su vida, está siendo implantada en su corazón, usted va a tener tranquilidad, no va a querer andar para arriba y para abajo. Al menos que usted sea un mensajero, igual que el hermano Moisés, que le toca andar de lugar en lugar, llevando
la palabra del Señor. Hace poco estuvimos en Guatemala en una iglesia y el poder de Dios se hizo presente ahí y vimos su gloria derramada de una manera sobrenatural para llevar sanidad, para llevar salvación a las almas perdidas. Pero si usted no tiene un llamamiento como misionero, no ande de iglesia en iglesia, para arriba y para abajo. Establezcase en un solo lugar, déjese enseñar por su pastor. Reciba la doctrina de Cristo, discipúlese. Sobre todo, ame a Dios sobre todas las cosas y verá, usted no va a necesitar de ningún político para vivir tranquilamente, porque el sustento no vendrá de un político, viene del Señor. Así es que yo le recomiendo que usted se encargue de esto que dijo el apóstol Pablo. Exhorto, dice, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Cuando yo veo en mi país cuánta noticia, cuánta gente en contra del actual gobierno, pero lo que se necesita en el corazón del ser humano es reconocer a Jesucristo para que entonces Dios dé la sabiduría como gobernar. ¿Qué podemos hacer entonces? Es orar para que Dios, si a Dios le place que ponga un presidente en una determinada zona, en una región, en un país, que sea hombres con el temor a Dios, hombres que quieran obedecer, incluso personas que han sido puestas por Dios se descuidan y quedan desaprobados, desechados, como en el caso del rey Saúl. Usted ve que dice que por desobedecer, por no estar atento a las palabras de Jehová, fue descalificado y un pueblo completo, una nación, quedó pagando lamentables consecuencias. Quiera el Señor, amado oyente, que estemos atentos a lo que Dios nos está hablando en esta hora. Dios es un Dios de oportunidades y para usted, amado amigo, si no ha recibido a Jesucristo para ser guiado, cómo conducirse, no para ser envuelto en negocios temporales que le traerán lamentables consecuencias. Cuando el hombre busca el reino de Dios y su justicia, tendrá las añadiduras como recompensa a la obediencia de la palabra de Dios. Y no necesitará de determinados grupos para, por medio de ellos, tener la confianza en que le van a ayudar. Porque el hombre promete, pero no cumple. En cambio, Dios promete y lo que Dios promete lo cumple. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Quiero decirle en esta hora que el Señor le está llamando a ser partícipe de ese grupo de personas redimidas por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le gustaría a usted en esta hora hacer una oración de fe, reconociendo que usted es un pecador? Todos por naturaleza somos pecadores. Aunque usted tenga una buena conducta, usted es un pecador que necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió, que Él resucitó y que Él está a la diestra del Padre. Si usted cree esto y lo confiesa con sus propios labios, creyéndolo con su corazón, para usted hay vida eterna, para usted hay salvación, para usted hay oportunidad de vida. Yo le hago esa invitación. Hágalo con todo su corazón. Busque una iglesia donde se predica
el Evangelio de Jesucristo, donde no hay religión, sino que lo que hay es una enseñanza a través de la Biblia, una enseñanza que le indica a usted cómo conducirse, donde hay hombres y mujeres de Dios que le van a enseñar a caminar sus primeros pasos en el Evangelio, donde va a ser instruido en el camino de la verdad. ¿Y para qué será instruido? Para que usted viva tranquilamente, para que usted viva sin estar engañado, porque hay mucha gente que ha sido engañada, han utilizado su pobreza para tenerla bajo un régimen de el enemigo. El régimen del enemigo usa la pobreza para lucrarse de ella y no hablarle la verdad. Pero ahora yo le estoy diciendo, busque al Señor primeramente y después vienen las bendiciones para su vida, vendrá el sustento, porque Dios promete, aún a las aves del cielo se les da promesa de darles el alimento, y qué de nosotros sus hijos. Entonces es importante que usted reconozca las verdades escritas en la palabra del Señor. Buen Dios, te doy gracias por este tiempo que me das de poder transmitir tu palabra. Te pido, buen Dios, que tomes control en la vida de los oyentes y que puedan atesorar el consejo, reconociendo que son necesitados, reconociendo que sin Cristo están sin fe y sin esperanza. Pero a través de la muerte de Cristo, para todo aquel que cree, dice tu palabra que hay salvación. Reconocemos que los tiempos han cambiado a través de la desobediencia que el hombre ha establecido en su corazón. Pero yo declaro en esta hora que los oyentes están siendo edificados y que se manifestará tu presencia a donde se encuentran las personas que reconocen su necesidad. Gracias, buen Dios. Te pido bendición para los oyentes. Te pido, buen Dios, que lleve salud a aquel que esté enfermo. Tú que conoces, buen Dios, las necesidades, te pido que te dejes conocer como un Dios salvador, un Dios sanador, un Dios que restaura. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, le recomiendo que esté a la expectativa de todo lo que estamos anunciando. Usted tendrá que dar cuenta un día si desobedece, porque es la palabra de Dios. Y yo sé que Dios envía su palabra con un propósito y jamás regresará a él vacía. Por lo tanto, le recomiendo que usted aproveche este tiempo de oportunidad, que hay mucha abundancia. Todavía no ha llegado el hambre de oír la palabra de Dios. Todavía tenemos la oportunidad, como le decía al principio, que los medios están anunciando la palabra por la televisión, por las redes sociales y la radio. Se está anunciando la palabra. Hay mucha abundancia, y en tiempo de abundancia hay que atesorar, hay que llenar el granero para cuando haya escasez usted no tendrá problema, porque tendrá la provisión. ¿Y cuál es el granero que tiene que llenar? Su corazón. Deposite la palabra de Dios en su corazón para vivirla, para alimentarse a través de ella, y usted verá, vendrán tiempos buenos para usted si usted atesora la palabra de Dios en su corazón. Obviamente, en un corazón que esté limpio, lavado con la sangre de Jesucristo. Me hace meditar cuando depositábamos el maíz en el granero, había que hacerle una limpieza por dentro. Si era posible, se le ponía se le curaba las tablas y para que la plaga no entrara. De igual manera, un corazón limpio, pulido con la sangre de Cristo, le aseguro que la palabra va a estar siendo eficaz para que usted sepa vivir. Un saludo una vez más, ya para despedirme. Les amo en el amor del Señor. Ore siempre por el ministerio del hermano Moisés, porque estoy anunciando en diferentes lugares la palabra de Dios y se requiere de las rogativas, de las peticiones por nuestro ministerio para seguir siempre anunciando con denuedo la palabra de Dios. Y háganos saber de a dónde nos escucha. Ahí por las redes sociales, ahí puede encontrarme por Pregonero del Evangelio, ahí puede encontrarme. Y también están los teléfonos que al final del programa usted los escucha. Háganos saber de a dónde nos escucha. ¿Para qué? Para estar orando unos por los otros. Gloria al Señor.